Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial no lineal mediante una sencilla sustitución. Recuerden que pueden ver el video número 51 en el cual explico lo que es una ecuación lineal o una ecuación no lineal. Ya resolví algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones no lineales, así que también si no los han visto les recomiendo que los vean para que entiendan este video de una mejor manera. Lo que vamos a hacer en este caso es una sustitución de la forma u igual a y'. Esta sustitución nos va a funcionar siempre que en nuestra ecuación aparezcan únicamente las derivadas de y, como es en este caso que aparece la derivada de y aquí, aquí y aquí la segunda derivada de y, pero no aparece en ningún lado la propia y sin derivada. Más adelante vamos a ver ejemplos en los cuales también vamos a utilizar una sustitución cuando en nuestra ecuación aparezca alguna y. Pero bueno, ya tendrá que cumplir algunas otras condiciones. Eso lo veremos en otros videos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es esta sencilla sustitución aquí. Y para poder sustituir en la segunda derivada de y, tenemos que derivar ambos lados de esta ecuación. Al derivar aquí, nos va a quedar la derivada de u. Y al derivar aquí, nos va a quedar la segunda derivada de y. Así que en la segunda derivada de y, vamos a colocar la derivada de u. Y aquí en y' vamos a colocar u. Hacemos esas sustituciones y nos queda la siguiente ecuación. X cuadrada por u' igual a 2xu más u al cuadrado. Lo que tenemos aquí ahora es una ecuación de primer orden. Y es una ecuación que podemos resolver, que ya hemos visto en otros videos cómo hacerla. De hecho, yo aquí les invito a que le den pausa al video y que analicen esa ecuación y piensen de qué manera podrían resolverla. Si han visto los demás videos del curso, podrán identificar esta ecuación porque es una ecuación que ya hemos visto anteriormente. Bueno, esta ecuación es una ecuación de Bernoulli. Es una forma de resolver la ecuación. Hay otra manera que también podría ser escribir u' como du sobre dx, luego el dx pasarlo multiplicando y tendríamos una ecuación de coeficientes homogéneos de grado 2. Es otra forma de hacerlo, donde se hace una sustitución de la forma, en este caso u igual a x por v. Es otra forma de hacerlo, pero yo lo voy a hacer en este video como una ecuación de Bernoulli. Bueno, las ecuaciones de Bernoulli las expliqué en el video 62. Si no lo han visto, los invito a que lo vean para que entiendan mejor ese tema. De cualquier manera, lo voy a hacer aquí paso a paso para que se entienda todo muy bien. Bueno, en una ecuación de Bernoulli lo que hacemos es lo siguiente. Hacemos un cambio de variable, ahora nuestra nueva variable va a ser v y tiene que ser igual a la variable dependiente, que es la que lleva la derivada, que es u en este caso, elevado a 1 menos n, donde n es el exponente de pues la potencia que aparece con u, en este caso que es u al cuadrado. Entonces por eso es 1 menos 2. Si aquí hubiéramos tenido un 6, por ejemplo, seguiría siendo una ecuación de Bernoulli, pero al hacer el cambio de variable tendríamos que haber puesto 1 menos 6. Bueno, al hacer esta resta pues nos queda u a la menos 1 y lo siguiente que hay que hacer es despejar la u para después derivar. Aquí podemos despejar muy fácil la u, simplemente es lo mismo que elevar ambos lados de esta ecuación al exponente menos 1, por ejemplo. Y al hacer eso, pues nos va a quedar el menos 1 aquí. Y aquí, menos 1 por menos 1, nos va a quedar 1 positivo, que no hace falta escribirlo. Así que nos queda que v a la menos 1 es igual a u. Es como simplemente haber pasado este exponente aquí. Pero bueno, también otra forma de hacerlo es haber escrito esta u a la menos 1 como 1 sobre u. Luego el u que queda dividiendo, pasarlo multiplicando. El v que queda multiplicando, pasarlo dividiendo. Y se vería más claramente que u es igual a v a la menos 1. Bueno, lo siguiente es derivar ambos lados de esta ecuación. Aquí derivamos con la fórmula de v a la n, que pues es bajar el exponente, menos 1. Luego multiplicar por v a la menos 1, que nos da menos 2. Y multiplicar por la propia derivada de v. Esta parte no hay que olvidarla porque estamos aplicando la regla de la cadena y estamos derivando respecto de x, no respecto de v. Entonces es importante dejar aquí indicada todavía la derivada de v respecto de x. Y del lado derecho al derivar, pues simplemente ponemos u'. Bueno, lo siguiente es hacer todas estas sustituciones en nuestra ecuación. Al sustituir nos va a quedar esta expresión. Fíjense que teníamos el x cuadrada, que aquí sigue estando, pero en lugar de u' pusimos
toda esta expresión, menos v a la menos 2 por v'. Entonces, como se multiplica por x cuadrada, pues el menos lo ponemos al principio, ponemos el v a la menos 2 aquí, el v', luego igual 2xu, pero en lugar de u ponemos v a la menos 1, 2x por v a la menos 1, más u al cuadrado. Entonces, en lugar de u es v a la menos 1 al cuadrado, se multiplican los exponentes, 2 por menos 1 nos queda menos 2. Esta ecuación parece más complicada que la que teníamos originalmente, pero se va a simplificar bastante si nosotros multiplicamos toda la ecuación por v al cuadrado. Multiplicamos toda la ecuación por v al cuadrado y al multiplicar nos queda esto de aquí. Fíjense cómo se ha simplificado. Porque al multiplicar v cuadrada por este primer término, recuerden que aquí los exponentes se suman, pero 2 menos 2 nos da 0, queda v a la 0 que es 1, y el 1 no hace falta ponerlo, así que es como quitar este término simplemente, nos queda menos x cuadrada por v'. Al multiplicar por este otro término, se hace de nuevo aquí la suma de exponentes, 2 menos 1 nos queda 1, así que queda v a la 1. Y finalmente v al cuadrado por v a la menos 2, de nuevo va a quedar 2 menos 2, 0, v a la 0, que es 1, así que ponemos más 1. Esta ecuación de aquí es una ecuación lineal, donde v es la variable dependiente y x la variable independiente. De hecho, para verlo más claro, vamos a reacomodar los términos para que todo lo que tenga v quede del lado izquierdo. Entonces este lo pasamos negativo al lado izquierdo. Ahora dividimos todo entre menos x cuadrada para que el coeficiente de v' sea 1. Dividimos cada término entre menos x cuadrada y simplificamos. Entonces aquí al dividir, menos entre menos da más, x cuadrada entre x cuadrada queda 1, así que nos queda simplemente v'. Aquí menos entre menos da más, nos queda 2 sobre x porque se cancela una x de arriba con una x de abajo. Y aquí pues simplemente lo dejamos indicado, queda como menos 1 sobre x cuadrada. Esta es una ecuación lineal. Las ecuaciones lineales las expliqué en el video número 53, así que si no recuerdan ese tema, los invito a que miren ese video. Recuerden que el enlace a la lista completa se encuentra en la descripción de este video. Entonces vamos a resolver esta ecuación lineal. Vamos a recordar rápidamente que una ecuación lineal tiene esta estructura, y' más alguna función de x por y igual a otra función de x. En este caso, p es 2 sobre x, mientras que q es menos 1 sobre x cuadrada. Y para resolver esta ecuación, lo primero que hacemos es calcular μ, que se calcula como e elevado a la integral de p. Y una vez que tengamos ese valor de μ, la solución general de la ecuación lineal es multiplicar y por μ igual a la integral de q por μ. Esta es la solución general de la ecuación lineal. Todo eso lo pueden ver en el video que les mencioné hace un momento. Entonces vamos a hacer esto con esta ecuación que tenemos aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular μ, que es igual a e elevado a la integral de p, que como dijimos p es 2 sobre x. Entonces integramos 2 sobre x por dx. La integral de 2 sobre x, el 2 sale como constante, nos queda de x sobre x, que es logaritmo natural de x, así que nos queda 2 por el logaritmo natural de x. Aplicando propiedades de logaritmos, este 2 que está aquí multiplicando lo podemos subir como exponente de la x. Y ahora recordar que e y el logaritmo son funciones inversas, las podemos cancelar y nos queda simplemente x al cuadrado. Ahora usamos esta expresión para la solución general. Nos dice que y por μ es igual a la integral de q por μ. Pero fíjense que en esta ecuación la y es la variable dependiente, que en nuestro caso no es y, sino que es v. Así que nos va a quedar v por μ igual a la integral de q por μ, que en este caso es v por x cuadrada, que es el valor de μ, igual a la integral de q, que es esta parte, menos 1 sobre x cuadrada, por μ, que es x cuadrada. Entonces tenemos que calcular esta integral. Aquí podemos simplificar, dividimos x cuadrada entre x cuadrada, eso nos da 1, así que es simplemente la integral de 1. El menos lo sacamos también de la integral y nos queda simplemente la integral de dx, que es x. Y agregamos la constante arbitraria de integración. De aquí podemos despejar v, simplemente este x cuadrada lo pasamos dividiendo. Ya tenemos entonces el valor de v, pero hay que regresar a nuestra variable u, que fue la que teníamos en la ecuación de Bernoulli. Esta es la expresión que teníamos que relaciona u con v. Nos dice que u es igual a v a la menos 1. Entonces aquí sustituimos lo que nos dio v, que es esta expresión c menos x sobre x al cuadrado. La ponemos aquí y nos queda entonces que u es igual a ese valor de v, que es todo esto, elevado a la menos 1. Ya tenemos entonces u.
Aquí podemos simplificar un poco. Si elevamos al exponente menos 1 una fracción, lo que ocurre es que la fracción se invierte. Es decir, el denominador pasa a ser el numerador y el numerador pasa al denominador. Entonces nos queda de esta manera, x cuadrada sobre c menos x. Esto es lo que resulta de elevar a la menos 1. Y ahora utilizamos la otra sustitución que fue con la que empezamos este video, u igual a y'. Entonces en lugar de escribir u, ponemos y' aquí. Y entonces lo que obtenemos es otra ecuación diferencial de primer orden. En este caso es una ecuación separable. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Para resolver la ecuación diferencial hay que separar las variables, así que y' lo escribimos como dy sobre dx, el dx que está aquí dividiendo pasa multiplicando, y ahora integramos ambos lados de esta ecuación. Entonces, aquí en estas integrales, la integral de dy es simplemente y, pero hay que calcular también esta integral de x cuadrada sobre c menos x. De nuevo, aquí los invito a que ustedes le den pausa al video y que intenten resolver esta integral. Es una integral sencilla que ya hemos visto también en el curso de integrales. Entonces, los invito a que intenten recordar cómo calcular esa integral. Bueno, la respuesta para calcular esta integral es realizar primero la división de polinomios. Eso es así porque el polinomio de arriba tiene grado mayor que el de abajo. El de arriba es de grado 2, el de abajo es de grado 1. Recuerden que cuando el polinomio de arriba es de mayor grado, hay que realizar la división de polinomios. Entonces hacemos esa división, ponemos esta parte de abajo pero ordenada. Ponemos primero la variable de mayor exponente, que en este caso es x elevado a la 1, más la constante, que ni siquiera aquí tiene una variable, es un término independiente. Todo esto afuera de la casita de división, y adentro ponemos el x cuadrado. Y ahora empezamos a hacer la división. Dividimos x cuadrada entre menos x, eso nos queda menos x. Ahora multiplicamos menos x por menos x, y al resultado le cambiamos el signo y lo ponemos aquí abajo. Entonces menos por menos nos da más, pero cambiamos el signo, así que nos va a quedar menos. Luego x por x queda x cuadrada, entonces aquí abajo queda menos x cuadrada. Luego más por menos es menos, pero cambiamos el signo y lo ponemos como más. Y c por x queda cx. Ahora ponemos una línea horizontal. Aquí x cuadrada con menos x cuadrada se va a cancelar. Y este cx simplemente lo bajamos. Y repetimos, de nuevo dividimos cx entre menos x. Más entre menos es menos. Al dividir cx entre x, la x se cancela y nos queda simplemente la c. Así que nos va a quedar menos c. Ahora multiplicamos estos dos términos por menos c y cambiamos los signos y los ponemos aquí abajo. Entonces menos por menos da más, cambiamos el signo y nos queda menos. Luego x por c queda cx, así que nos queda aquí menos cx. Más por menos es menos, cambiamos el signo, lo ponemos como más, y c por c queda c cuadrada. Así que ponemos más c cuadrada. Ponemos la línea horizontal, estos dos términos se cancelan y el c cuadrada lo bajamos. Y aquí hemos terminado la división porque este término de aquí tiene grado menor que el término de aquí afuera. Este es de grado 0, este es de grado 1. Entonces ya termina la división. Este es el resultado de la división, este es el residuo de la división. Así que colocamos el resultado de la siguiente manera. Aquí ponemos el resultado de la división como tal, que es menos x menos c. Y el residuo todavía tiene que seguir dividiendo entre menos x más c, así que hay que agregar esa fracción aquí. Pero esta integral ya es muy fácil de hacer, simplemente se separa en tres integrales que serán integrales inmediatas. Y al integrar nos queda esta parte de aquí. Fíjense, integral de dy es y, luego integral de menos x nos queda menos 1 medio de x cuadrada. Integral de menos c, pues la c es constante, así que nada más va a ser la integral de dx multiplicado por el menos c. Nos queda menos cx. Y finalmente la integral de esta fracción. Para calcular esa integral, c cuadrada, que es constante, la sacamos de la integral y nos queda simplemente integral de dx entre menos x más c. Completamos arriba la derivada, que es agregar un signo menos, pero también sacamos un menos de la integral y por eso nos queda este menos de aquí. Menos c cuadrada por el logaritmo natural del denominador, que es menos x más c, que también lo podemos poner como c menos x. Y después de integrar hay que agregar otra constante de integración. Como ya habíamos usado la c, hay que usar otra letra, así que ponemos d. Toda esta de aquí es entonces la solución de la ecuación original. Como ven, es un proceso un poco más largo porque nos dio una ecuación de Bernoulli y tuvimos que transformarla luego en una lineal y luego tuvimos que resolver una ecuación separable. Pero así llegamos al resultado. En el siguiente video vamos a resolver otra ecuación diferencial no lineal, pero en este caso fíjense cómo aparece ahora sí la y. Entonces ya no va a ser válido
realizar el mismo procedimiento que hemos visto en los últimos videos, porque ya no vamos a poder aquí hacer una sustitución para y de esa forma. Lo que vamos a hacer es aplicar un pequeño truco utilizando la regla de la cadena. Ese truco lo vamos a poder utilizar en ecuaciones diferenciales no lineales en las cuales aparezca únicamente la variable y en la expresión, que no aparezca por ningún lado la variable independiente, es decir, la variable x. Como podemos ver aquí, en ninguna parte aparece la x. En esos casos podemos utilizar ese pequeño truco que explicaré en el siguiente video, así que los invito a que lo vean. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes dejarla en los comentarios.